Muy buenas para todos. Les agradezco por tener la paciencia de poder compartir con ustedes siempre estos videos. Dios bendiga siempre sus hogares y sus vidas. Siempre recuerden que el propósito que busco es que todos tengan una Biblia en mano para que comparemos los pasajes que vamos a estudiar. Hoy quiero hablar sobre un tema que me llama mucho la atención, que se encuentra en la palabra de Dios, sobre el Dios desconocido. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso es lo que yo os anuncio. El apóstol Pablo está predicando en una ciudad y entra a esta ciudad y ve esta inscripción, porque los atenienses eran muy idólatras, pero encontró esta inscripción que decía: al Dios desconocido. En Juan capítulo 4, versículo 22, observen lo que dice la palabra de Dios. Jesús está hablando con la samaritana y le dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús está hablando bajo la ley porque Él está vivo. Le está hablando a los samaritanos porque los samaritanos adoraban, pero Jesús les dice que estaban adorando algo que ellos no saben. Y es sobre esto que quiero hablarles hoy. Porque hay mucha gente que profesa creer en Dios y practicar la sana doctrina, pero el Dios que ellos creen es un Dios desconocido por la palabra de Dios. Voy a dar solamente siete razones por las cuales es el Dios desconocido para muchos. Primero, Juan capítulo 8, versículo 32, siempre recuerden que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De tanto engaño, tanta falsedad, tanta falsa doctrina, tanta falsa enseñanza, que la gente hoy en día se han vuelto, son mendigos profesionales y creen que Dios es un mendigo, que después de que predican hay que pagarle a la gente. La gente escucha un sermón o una prédica y después les vienen y les sacan el dinero. Pues el Dios de la Biblia no es de esa manera. Por eso es que es el Dios desconocido para muchos. Vamos a hablar sobre un punto. ¿Por qué es el Dios desconocido? Porque muchos practican la enseñanza del diezmo. El diezmo era una práctica del pueblo judío y era solamente para el pueblo de Israel. Hecho, eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 28. Dice que el diezmo era cada año, se le pagaba únicamente a los levitas y fue bajo la ley mosaica y fue para el pueblo de Israel. Lo pueden leer en su casa. Un pasaje que le cita mucho a la gente es Malaquías capítulo 3 del 8 al 10. Y escuchen lo que dice: ¿robará el hombre a Dios? Vosotros, la nación entera, me habéis robado. Primero, analicemos estas palabras. Dice, la nación, está en singular. La nación entera me habéis robado. Está en singular porque Dios le está hablando al pueblo judío, la nación judía literalmente. Observen este mandamiento, Mateo 28, 19. Jesús dijo: id y predicad el evangelio, escuche, a todas las naciones. Este fue un mandamiento para todas las naciones, está en plural, a todas las naciones, mientras que Malaquías capítulo 3, versículo 8 está hablándole a la nación judía. Y cuando hablan de alfolí, le dicen a la gente que el alfolí era una cajita donde se echaban los diezmos. Eso es una gran mentira. Si usted estudia en el libro de Números, eh, el alfolí eran grandes almacenes y grandes depósitos donde se guardaba el diezmo, que era aceite, ganado, primicias. Y la gente dice que es que en esa época no existía el dinero, cosa que es totalmente falso, porque sí existía el dinero. Entonces viene una pregunta. Entonces, ¿qué hacen los cristianos hoy en día? Primera de Corintios capítulo 16, del 1 al 4, dice la palabra de Dios que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced
como ordené en las demás iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. No es el cuentico de que usted llegó el lunes, le pidieron ofrenda. Llegó el miércoles, les pidieron ofrenda. No. Hay una autorización únicamente el primer día de la semana. Eso lo dice la Biblia. Se dan cuenta porque es el Dios desconocido para muchos. Otro punto importante, la cena del Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que reunidos los discípulos, escuchen, el primer día de la semana para partir el pan. Partir el pan es un hebraísmo y lo que simbolizaba era la cena del Señor. Y si usted va a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice que cuando os reunís como iglesia, ¿cuándo se reunían como iglesia? El primer día de la semana. ¿Para qué? Para tomar la cena del Señor. Cada 8 días. No como hoy en día, pues hay sectas que lo practican y dicen que es cada año o cada mes. Hoy que pueden utilizar un poquito de jugo de uva, una galleta de soda. No, señores. La Biblia dice que era fruto de la vid, jugo de uvas y pan sin levadura, que simbolizaban el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué el Dios que muchos predican no es el Dios de la Biblia? Me llama mucho la atención porque mucha gente cuando les hablo de estos temas dicen, ¿y eso qué es? Bueno, es enseñanza de la Biblia, verifíquelo usted mismo. Otro tema muy importante, ¿por qué para muchos es el Dios desconocido? Es un Dios desconocido. Le dicen a la gente, venga Cristo, que usted no necesita hacer nada. Escuchen esta palabra, solamente con que usted crea, usted es salvo. Pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? La Biblia en ningún lado dice que el hombre es salvo solamente con creer. Dice que somos salvos por la fe, sí, pero salvos solamente por la fe, no. Pongo un ejemplo. ¿Vivimos por el agua? Claro que vivimos por el agua. Pero si yo le digo a usted, ¿vivimos solamente por el agua? No, señores, necesitamos otras cosas. La Biblia dice que el hombre es salvo cuando cree en Cristo, se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin. Un pasaje que le citan a todo el mundo está siempre en Romanos capítulo 10, versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y confesares, serás salvo. Ok, pero Romanos capítulo 10, versículo 10, el contexto de ese pasaje está en Romanos capítulo 6, versículo 4. Pablo les dijo que los que habían muerto con Cristo habían muerto en el bautismo y resucitado con Cristo a una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Entonces, ¿qué quiero enseñar con esto? El hombre no es salvo solamente por la fe. O el cuentico que le dicen a la gente, levante su mano, haga una oración de fe, acepte a Cristo. Pregunto, ¿dónde enseña eso en la Biblia? Muéstrame el libro, el capítulo y el versículo que enseña eso la palabra de Dios. No existe. Es una enseñanza falsa. ¿Se dan cuenta por qué el Dios que muchos predican es un Dios desconocido en la Biblia? Voy con otro punto. El sábado. Hay sectas que le dicen a la gente que si usted no guarda el sábado, no se lo dicen así, sencillamente le dicen, si usted no guarda los 10 mandamientos, no puede ser salvo. Pero resulta que en Éxodo capítulo 20, versículo 8, el cuarto mandamiento era guardar el sábado. El sábado fue una práctica únicamente para el pueblo judío. Y ojo, quiero que busque en su casa, por favor, Éxodo 31, versículo 12 y el versículo 17. Dice que el sábado fue una señal entre el pueblo de Dios y el pueblo de Israel y el pueblo y Dios. La gente dice, es que nosotros somos un Israel espiritual. No, en Éxodo capítulo 32, perdón, Éxodo 31, 12 y 7 está hablando de el Israel literal. Léalo en su casa. Otro punto importante. Hay otros grupos que dicen que los testigos de Jehová enseñan que Jesús no es Dios, que Jesús era un Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Romanos capítulo 9, versículo 5 enseña que en cuanto
a, de quiénes son los patriarcas, pero que en cuanto a la carne, el Cristo, el cual es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 5, enseña muy claramente que Jesús es Dios. ¿Se dan cuenta por qué el Dios que muchos predican es un Dios que es desconocido en la Biblia? Nadie puede blasfemar en contra de la divinidad de Jesús. Otro punto importante, pastoras. ¿Dónde enseña la Biblia los requisitos para las pastoras? Que alguien me diga, ¿dónde dice eso en la Biblia? La Biblia habla de requisitos para pastores. 1 Timoteo capítulo 3, del 6 en adelante. Nunca habla de requisitos para pastoras. La mujer debe estar siempre sujeta al marido, como lo manda la palabra de Dios. Eso usted lo puede encontrar 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15. Pablo enseña y explica por qué es que a la mujer no se le es permitido, no que no predique, la mujer puede predicar en cualquier lado. Lo que la mujer no puede es estar en una congregación y dominar sobre los varones. ¿Por qué? Porque Dios no le ha permitido eso. Otro punto importante. En la mayoría de iglesias y sectas que existen hoy en día, siempre hablan de que el pastor, en una congregación hay un pastor, cosa que es una enseñanza desconocida en la Biblia. Hechos capítulo 14, versículo 23, escuche esto, dice, y constituyeron ancianos en cada una de las iglesias. Hechos 20, 28 dice que el Espíritu Santo os ha constituido por obispos para apacentar la grey, o sea, la iglesia. En una iglesia local deben haber ancianos con sus diáconos. Ese es el orden bíblico. Se dan cuenta porque es un Dios desconocido, y a ese Dios desconocido es el que yo les estoy predicando. El Dios que mucha gente habla pero no conocen porque se dejan llevar de su sentimentalismo y no de la palabra de Dios. Y lo más importante para esto es que para toda esta gente, estas enseñanzas que le acabo de dar así por encimita, son enseñanzas del Dios desconocido, porque muchos de ustedes no conocen a ese Dios que enseña la palabra de Dios. Consideremos en cuanto a la música. Hoy hay rock, entre comillas, cristiano, rancheras cristianas, melodías cristianas. ¿Dónde enseña eso la Biblia? La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, 16, dice, cantando con himnos espirituales. Efesios 5, 19 dice que la palabra de Cristo abunde en vosotros, cantando con himnos y salmos espirituales. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. Cantar es el mandamiento. No hacer esos escándalos que hacen muchas iglesias y denominaciones hoy en día. ¿Se dan cuenta por qué el Dios que yo les estoy anunciando es el Dios desconocido para mucha gente? Yo me identifico mucho con el apóstol Pablo cuando encontró esa inscripción y predicó sobre el Dios que la gente no conocía. Otro punto, la Eucaristía. ¿Dónde habla la Biblia de la Eucaristía? ¿Dónde habla la Biblia de la misa? ¿Dónde habla, cuando los apóstoles, escuchen bien, cuando los apóstoles hablaron de que María era la Madre de Dios? En ningún lado. Cuando hicieron oración por los santos? Son enseñanzas totalmente contradictorias a la palabra de Dios. Recuerden, el Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que les estoy predicando. Que Dios los bendiga.